¿Cómo crear tu agencia de inteligencia artificial desde cero? El día de hoy te voy a compartir una masterclass que di para mi comunidad de más de 400 alumnos, donde les expliqué el paso a paso que tienen que hacer para pasar desde cero a una agencia de inteligencia artificial que facture más de $10.000. Así que todo lo que te voy a comentar seguramente te va a servir, sea que sepas sobre inteligencia artificial o que no sepas nada. La clase de hoy no es técnica, sino es práctica de cómo conseguir este objetivo. Ok, el objetivo de esta clase es ver cómo crear una agencia de IA desde cero y que al terminar esta clase entiendan cómo vender, exactamente qué vender, cómo conseguir los primeros clientes y cómo escalar una vez que ya tienen algunos clientes. No busco hacer una clase técnica, sino que tengan más claridad, más dirección y cosas que puedan hacer inmediatamente. Eh, Así que nada, sé que hay muchas dudas de por dónde ir, cómo empezar, qué hago primero. Hay personas que quizás cometen algunos errores o cosas que para el lado de conseguir clientes o conseguir un resultado rápido, capaz que no va de la mano. Así que esta clase, el objetivo es que tengan mucha claridad, que entiendan cómo y qué vender y cómo conseguir los primeros clientes. Incluso al final, ver cómo escalar una vez que ya tienen los primeros clientes. Preparé un regalo para todos al final, para que lo puedan aprovechar, para que esta clase la puedan pasar más a la práctica. Y, y un poco lo que vamos a ver más separado en temas es la oportunidad real, o sea, por qué es una buena oportunidad de una agencia de IA, elegir una solución, cuál solución elegir, elegir un nicho, cómo crear una oferta, cómo conseguir tu primer cliente de manera rápida, cómo obtener clientes de una manera un poco más escalable, cómo llevar un proceso comercial, qué pasa después de tener su primer cliente y lo que les decía recién, la visión a largo plazo, cómo pasar de cero a $10.000 por mes, que sería el objetivo que muchos tienen. Ya la mayoría me conoce, pero yo soy Agustín, uno de los profesores. Eh, Tengo una agencia de IA hace más de un año y todo esto que les voy a comentar son aprendizajes, cosas que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo, ya sea con mi propia agencia o viendo las agencias de ustedes. Así que seguramente esta clase, ya les digo, se van a poder llevar bastante valor. Para el que recién entra, esta clase es increíble y para el que ya está hace un tiempo, seguramente también pueda sacar algo valioso. Bien, vamos con el primer punto, la oportunidad real de una agencia de IA. La realidad es que hoy en día todos los negocios, desde los más tradicionales a los más digitales, necesitan implementar IA en sus procesos. La mayoría de los negocios, o te diría todos, lo necesitan, ya sea para ahorrar tiempo, dinero, pero no hay suficientes personas capacitadas para este tipo de soluciones. Bien, actualmente hay muchísima más demanda que oferta, porque es algo que, como ustedes ven, se actualiza todo el tiempo, es algo muy nuevo y además de que se actualiza todo el tiempo y una persona que tiene un negocio hace años no tiene el suficiente tiempo o las ganas o no entiende la importancia de aprender sobre IA. Así que hay muchísima demanda de estos servicios. Y hay muchas personas o hay varias personas que sí saben de IA, pero no saben cómo llegar a estos negocios para ofrecerles sus soluciones. Hay bastantes personas que tienen mucho conocimiento técnico, pero al momento de ofrecer, al momento de conseguir clientes, se quedan sin saber qué hacer o no pueden conseguirlos o no le pueden llegar o capaz que llegan pero no terminan de vender. Y el principal problema es que las empresas no quieren IA. Algunas sí, pero la mayoría no quiere IA. No implementar IA porque sí no tiene ningún tipo de valor ni de interés. Lo que quiere una empresa es o ahorrar tiempo o vender más o cometer menos errores. Eh, Bien, entonces la inteligencia artificial solamente es el vehículo. Si vamos a vender inteligencia artificial solamente por el hecho de que es inteligencia artificial, no vamos a llegar a ningún lado. El objetivo es venderlo desde un punto que al dueño del negocio le sirva. Y todo esto que le estoy introduciendo lo vamos a ver más adelante, en esta misma clase. Bien, entonces, la conclusión de todo esto sería que no necesitas ser el mejor técnico del mundo, necesitas saber resolver problemas reales y cuáles son esos problemas
para que las personas sí te contraten y, y poder vender. Bien. Eh, entonces, yendo al segundo punto, hay un error bastante común que nos pasa a todos y es querer aprenderlo todo, querer aprender todas las soluciones, querer aprender a hacer agentes, querer aprender a hacer aplicaciones con IA, querer aprender a hacer los clones, querer aprender a hacer todo. Y la verdad que esto es lo peor que pueden hacer porque van a pasar un montón de tiempo aprendiendo eh, y cuando llegan y van a sentir como que nunca llegan al momento de vender el servicio o al momento de sacarle como un rédito a todo el esfuerzo que están haciendo. Eh, Esto es uno de los puntos más importantes de la clase. No sirve de nada aprender 20 habilidades diferentes, saber cómo hacer exactamente todo y no vender nada. Bien, porque al final van a estar casi en el mismo punto, solamente que con más conocimiento. Que ese conocimiento muchas veces al irse actualizando todo el tiempo eh, se queda un poco. Entonces, lo que le recomiendo es elegir uno solo y saber lo suficiente de ese y vender solamente ese servicio. Obviamente después con el tiempo pueden ir aprendiendo más, pero lo primero que les recomiendo es elegir uno solo. En la academia tenemos muchos y están separados por colores. En la academia, el color azul son todas las habilidades técnicas. Tenemos muchas de la creación de los asistentes GPTs, que parece algo simple, pero ayuda a muchos negocios. La parte de GPT for Sales, los clones con IA, los agentes conversacionales, ya sea de llamadas o de mensajes, las automatizaciones con N8N o las automaciones con Make, creación de aplicaciones con IA o Go High Level. Todas estas son diferentes servicios que ustedes pueden vender y solamente aprendiendo uno ya pueden generar ingresos con inteligencia artificial. No hace falta saberlos todos. Así que lo más importante es que elijan uno solo para aprender profundamente y venderlo muchas veces. ¿Cuáles son unos buenos criterios para que puedan elegir bien? O al momento de decir, bueno, voy a dedicarle a aprender este servicio. ¿Cómo sé si está bien o no? Primero lo que pueden hacer es contarlo en la comunidad y nosotros le podemos dar nuestro punto de vista, pero también pensar si el servicio que van a elegir resuelve un problema claro. ¿Resuelve algún problema? ¿Alguien pagaría por esto? ¿Se puede repetir en muchos negocios? Que esto es algo importante a pensar. ¿Es repetible? ¿Es escalable, por así decirlo? ¿Lo puedo hacer varias veces? ¿O es algo que voy a aprender para hacer una sola vez o que nadie estaría dispuesto a pagar por esto? Obviamente los servicios que les enseñamos en la academia, como siempre le decimos, son servicios que nosotros ya hemos vendido y las clases salen desde nuestra propia experiencia, pero ahora vamos a ver que el tercer paso es elegir un nicho. Bien, entonces el servicio que ustedes van a elegir tiene que estar alineado con el nicho. Bien, si ustedes eligen los clones con IA para para un nicho que no necesita clones con IA, puede ser una solución muy buena, pero no sé si el nicho va a estar dispuesto a pagar su clon con IA. Entonces, yendo paso por paso sin adelantarme, el tercer paso sería elegir un nicho. Y yo lo doy muchas veces por sabido, pero quizás no saben qué es un nicho. Un nicho es un grupo de personas que comparten una cierta característica. En este caso suele ser su profesión, bien, ya sea inmobiliarias, clínicas, básicamente un grupo del mismo negocio. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Y por qué elegir solo uno? Elegir solo uno al principio va a ser clave para que puedan entender qué es lo que este nicho necesita, saber, entender si el servicio que quieren ofrecer es el que este nicho necesita, pueden aprender del vocabulario del nicho, bien, pueden aprender del vocabulario, es muy importante para el momento de vender, pueden entender en profundidad sus problemas, cómo funcionan sus procesos, cuáles son los deseos de este nicho. Entonces, elegir un solo nicho te va a permitir profesionalizarte mucho más y vender una mejor solución. Bien, además, en el mismo nicho los procesos suelen ser similares. Entonces, si están saltando de nicho constantemente, que esto es algo que
en mi agencia he hecho bastante, cambiar de nicho todo el tiempo o aceptar a personas de diferentes nichos, estás todo el tiempo aprendiendo diferentes procesos, diferentes vocabularios, diferentes maneras de hacer las cosas, y esto te da un montón de fricción al momento de entregar un buen servicio, que sea escalable, hacerlo rápido, hacerlo bien, que nada falle. Bien, por eso al principio les recomiendo elegir un solo nicho y un solo servicio. Bien, y esto reduce un montón la complejidad de todo lo que tienen que hacer. No hace falta ser muy creativo para elegir los nichos. Les doy algunos ejemplos simples. Coach, inmobiliarias, clínicas, restaurantes, e-commerce, marcas personales, abogados, restaurantes, asesores. Hay muchos nichos. Yo acá puse algunos ejemplos. Ustedes pueden ir por el que más les guste, por el que más les llame la atención. Si ya tienen experiencia anteriormente en algún nicho, es probable que sea mejor, porque ya conocen este vocabulario, estos procesos, todo lo que les decía. Así que pueden empezar por su propio nicho o por su anterior trabajo y, y nada, volver a pensar esto que es muy importante una vez que elijan el nicho. Si la solución que eligieron les resuelve un problema a ese nicho que eligieron, ¿el nicho pagaría por esto? ¿Se puede repetir en varios negocios? ¿O solamente es el problema de un negocio? Bien, y algo importante, no sobrepiensen mucho la parte del nicho, lo pueden cambiar y, y no hace falta casarse con ningún nicho, solamente es para empezar. Incluso pueden escalar solamente estando en un nicho, que eso está bastante bueno también, porque después pueden empezar a pensar en cosas más productizadas, en cosas más repetibles. Así que bueno, no hace falta que elijan el nicho perfecto, sino que vayan probando, pero que elijan uno. Bien, una vez ustedes tengan el servicio y el nicho, lo que vamos a hacer es armar una oferta. Vamos a ir directamente con eso. ¿Y qué es una oferta? Es donde ya van a bajar toda esta información, todas estas cosas que decidieron a tierra, por así decirlo. Bien, entonces, una vez que ya tenés tu nicho y tu servicio, es momento de empaquetar todo en una oferta. Bien, las ofertas es una de las cosas más importantes al momento de vender, porque la oferta es como tu carta de presentación. Bien, ¿qué es una oferta? El objetivo de una oferta es explicar todo tu servicio, todo lo que ofrece, en una frase fácil de entender y fácil de recordar. Bien, cuando alguien te pregunta, ¿y vos a qué te dedicas? Que lo puedan explicar en una frase sin complejizarse, sin trabarse, aunque al principio quizás sí, pero que cualquier persona pueda entender qué hacen, aunque no en profundidad, pero que se entienda qué hacen de manera simple y con una frase, como les digo. Eh, Seguramente en la cena de Navidad les preguntaron qué hace. Bien. Y a veces cuesta explicar qué uno hace. Esa es una señal de que hay que optimizar un poco la oferta. ¿Cómo es una estructura de una oferta ultra simple? Primero, un problema, saber bien el problema claro que van a resolver. Segundo, una solución en específico. 3, el resultado que van a conseguir una vez apliquen la solución. Cuarto, ¿qué incluye esta oferta? Y 5, el precio de manera simple. Bien, por ejemplo, instala un agente de día en WhatsApp que responde mensajes, filtra interesados y agenda llamadas automáticamente. Bien, esto es una manera de empaquetar la oferta de agentes de IA. Incluso acá se le puede agregar el nicho. Bien, instalo en inmobiliarias agentes de IA que le sirven para tal cosa. Bien, un tip es que si no pueden explicar su oferta en 30 segundos, todavía no está lista. Bien, tampoco hace falta que súper sobrepiensen su oferta, pero sí que tengan bien en claro cuál es el problema cuál es el problema que soluciona, cuál es la solución y qué es lo que van a conseguir las personas cuando solucionen este problema. Bien. Entonces, hasta este punto ya tendríamos qué es lo que vendemos, a quién se lo vendemos y qué es lo que incluye un poco esta oferta. Ya estamos listos para conseguir nuestro primer cliente. Bien. Y hay una manera muy fácil
de conseguir su primer cliente es que seguramente ya conocen a muchas personas y las personas que ustedes conocen ya conocen a muchas personas más, entonces hay una red gigante de conocidos que ya ustedes tienen, ya sea de su trabajo anterior, conocidos, familiares, gente que conocieron en la secundaria, gente de Instagram, amigos, lo que sea. Bien, la primera recomendación es que tu primer cliente salga de tu red actual. Básicamente, ofrecerles tu servicio a tus conocidos. Bien, no sé si lo puse por acá, pero muchas veces, no lo puse. Muchas veces es más fácil venderle a un conocido que venderle a un completo desconocido. Bien, esas personas que te conocen eh, van a confiar mucho más en vos que alguien que no te conoce de nada y le está ofreciendo algo que capaz que nunca escuchó. Bien, lo que les recomiendo es que agarren, piensen a qué conocidos les pueden servir la oferta que ustedes armaron y le escriban un mensaje. Acá les pongo un ejemplo, esto lo pueden mejorar. Incluso incito a que los mejoren con ChatGPT. Bien, pero acá hay un template de un mensaje y la clave de este mensaje es no sonar como un experto, no vender directamente y que el objetivo sea que a la persona le dé un poco de curiosidad. Incluso pueden empezar este proceso al revés. Primero pensar cuáles son las personas que conocen, cuáles son las personas que tienen en su círculo, cuál nicho es y cuál servicio le puede llegar a interesar a esta persona. Bien, puede hacer el camino inverso. Incluso les invitaría a probar con conocidos, ofrecerle algo que quizás todavía no dominen al 100%, tal tienen tiempo para aprenderlo. Bien, el objetivo contactando a estos conocidos es que cierren su primer cliente de su red de contacto. Acá lo puse. Venderle a conocidos es mucho más fácil que a desconocidos. Bien. De acá, con todo esto que acabamos de ver, ya pueden conseguir su primer cliente. Bien, obviamente lo dije muy rápido, esto le va a llevar un tiempo hacerlo. Ahora les traje un recurso que les va a servir, dos recursos que le van a servir a aplicar toda esta información que si queda así nomás va a quedar en el aire, pero les traje algo para que lo pueden llevar a la práctica muy fácilmente. Bien, si no tienen conocidos o no le va muy bien ofreciéndoselo, que la verdad es que lo dudo porque si aplican esto y son directos, armaron un poco, pensaron un poco en los problemas que puede tener su conocido, en los objetivos, también es una charla que tienen que tener con la persona para ver si realmente algo de lo que ustedes saben le puede servir a esa persona o no. Bien, puede ser que no, y ya está, aprendés, tenés una primera experiencia, charlan un rato. Bien, pero seguramente que en sus conocidos tengan algunos posibles clientes. Ya cuando se terminen estos conocidos, van a tener que recurrir a la parte de prospección o de obtención de clientes más allá de sus conocidos. Y esto principalmente lo van a hacer cuando ya entiendan su oferta, entiendan a qué ofrecen y a quién. Les voy a explicar brevemente algunas de estas maneras de conseguir clientes más allá de los conocidos. La primera, la conocen, contenido en redes sociales, pueden ser en LinkedIn, pueden ser en Twitter, en Instagram, en YouTube. Bien, el contenido en redes sociales sirve un montón. Tienen que, una vez que elijan su nicho, tienen que pensar en qué red social puedo encontrar a mi nicho. Hoy en día muchas de las personas están en Instagram, pero igualmente pensarlo dónde están más o dónde es más fácil encontrarlos les va a ayudar. No les sirve de nada escribir en LinkedIn si su nicho no usa LinkedIn, por ejemplo. Bien. La primera manera es contenido en redes sociales, como ya conocen, Reels, Post, todo, publicidad digital, ya sea en Google, en Facebook, en LinkedIn. Y SEO y contenido, que es cuando ya tienen su página web y posicionan en el navegador o en el mismo chat GPT. Bien, las más recomendables de este lado son contenido y publicidad. Ya les digo, piensen en dónde está su nicho, cómo lo pueden encontrar de la mejor manera, qué es lo que necesita, cómo le pueden hablar.
Y está la parte de outbound, básicamente, que es como ir a buscar clientes, que se pueden conseguir clientes a través de enviar emails. Vos conseguís una base de datos de emails y le escribís ofreciéndole la solución o invitándolos a una reunión. Esto ya les digo, les sugiero que si van a crear una estrategia de enviar emails en frío, la creen desde cero, apoyándose de ChatGPT, apoyándose de diferentes herramientas. Ya saben que tienen los GPTs de los tutores, el asistente de ventas, eh, todo para crear estos mensajes de la mejor manera. También pueden prospectar, les pueden escribir a nuevas personas por LinkedIn y también pueden hacer llamadas en frío o ir a eventos a conocer personas. Bien, recuerden, ¿dónde está mi nicho? ¿Va a un evento mi nicho? Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es el evento más grande donde está mi nicho? Voy a ir y a charlar con ellos, a conocerlos, a ver cuáles son sus problemas. De hecho, les va a servir mucho la parte de llamadas o de emails o de ir a un evento para entender mucho mejor a quién le están hablando y cómo le tienen que hablar. Bien, es muy importante que no tienen que hacer todos los canales. Bien, elegí uno y ejecútalo bien. Si elegís un solo canal donde está tu nicho, te va a ir bien. No hace falta estar en todos lados. Bien, incluso intentar estar en todos lados a veces es como no estar en ninguno, porque no terminás haciendo nada bien. Bien. El objetivo único de todo esto, el objetivo único del contenido, de la publicidad, de enviar emails, de tener llamadas o ir a eventos, es llevar a la persona a una llamada. Bien, y ahora vamos a ver qué hacer en esta llamada. Bien, lo que nosotros solemos hacer en las llamadas son dos llamadas. Bien, les voy a mostrar cómo llevamos estas llamadas, qué es lo que hacemos en las dos llamadas, para que entiendan cómo es el proceso comercial normalmente. Primero, la persona agenda una llamada. ¿Cómo la persona agenda una llamada? Por alguno de estos métodos o porque es un conocido. Bien, entonces, la persona se agenda la llamada, nosotros por nuestra parte es tarea nuestra conocer el negocio, bien, conocer qué hace, conocer el tamaño, conocer cuáles pueden ser sus posibles puntos débiles, conocer si realmente también nos interesa trabajar con ellos o no. Quizás hay algunos negocios que por el tamaño la solución que nosotros estamos ofreciendo no les sirve, entonces conocer el negocio antes de la llamada le puede ahorrar bastante tiempo. Y después se tiene lo que se llama llamada de descubrimiento, o otras personas dicen llamada de demo. Bien. Y el objetivo en esta llamada no es vender, es entender el negocio, detectar si hay algún problema que nuestro servicio pueda solucionar y ver si la IA le puede ayudar a esta persona o no. Bien, entonces en la primera llamada no tienen ningún tipo de presión de vender ni de nada de eso, solamente se trata de una charla donde conocen cuáles son los procesos, cuáles son las cosas que el negocio cree que puede llegar a optimizar con IA, o hay algunos negocios que ni siquiera piensan en nada cuando le hablas de IA, entonces tenés que hacer esta fase de descubrir si hay algo de lo que nosotros sabemos que le puede llegar a servir. Bien, en esta primera llamada de descubrimiento y en todas las que tengan, les recomiendo meter a la IA de las llamadas. Ya las recomendamos siempre, Phantom, Read. Lo que hacen estas eh, inteligencias artificiales es grabar la llamada, les da un transcript y con esto después ustedes pueden crear la propuesta para la persona. Bien, eh, este transcript también lo pueden usar para, a medida que vayan teniendo varias llamadas, pasarle la transcripción y preguntarle a ChatGPT qué pueden mejorar de esa parte o de esa llamada. Bien, entonces, se tiene la llamada de descubrimiento, entendemos todo esto, le pasamos la transcripción a la inteligencia artificial, nos ayuda a armar una buena propuesta. Ya tienen un GPT creado por nosotros, que nosotros mismos usamos para crear propuestas. Después se los comparto, igual están ahí en la comunidad, bastante fácil. Y si decidimos en esta llamada que la persona o el negocio puede optimizarlo, se puede optimizar con IA, o que nuestro servicio le puede llegar a servir, se ofrece una segunda llamada, que es una llamada estratégica,
donde ya le mostramos la solución, le mostramos el impacto que puede tener la solución en su negocio, le decimos el precio y cerramos la venta. Bien, les recomiendo mucho que esta llamada sea en las primeras 24 o 72 horas, porque si no ya el cliente quizás charla con otro, se enfría o pierde la emoción del momento. Bien, y en caso de que ustedes no lo pueden ayudar, nada, valoren su tiempo, el suyo y el de la persona, y le dicen, mira, la verdad que no te puedo ayudar, creo que lo que yo hago no se alinea con lo que vos necesitas o no veo dónde puedo llegar a generar un buen impacto, así que hasta acá llegamos. Bien. Después se le envía el contrato en caso de que la llamada haya salido bien y se hace la llamada de onboarding, que más adelante la vamos a ver, pero es una llamada donde le pedimos al cliente todo lo que nosotros necesitamos para entregar el servicio. Bien, ya sea las credenciales, ya sea la información. Obviamente que hay cosas que no se van a obtener en la primera llamada, pero en la llamada de onboarding es donde se le da la bienvenida, se le explica qué van a hacer, cuáles son los tiempos, un poco todo. Bien. Entonces, este es el proceso comercial que nosotros usamos. La verdad que nos funciona bastante bien. Por lo general, muchas veces se cierra en llamada y si no se cierra en la llamada, se le hace algunos seguimientos por WhatsApp para terminar de cerrar. Lo importante es que pongan un poco de urgencia, por así decirlo, en cerrar, no que la persona diga, bueno, sí, después decido, porque ese después por lo general nunca termina llegando, por más que a la persona le sirva. Bien. Entonces, se le mira, pero la verdad que no puedo atender a todo el mundo, necesito que me des una respuesta, ya sea por sí o por no, así, nada, aprovechamos el tiempo realmente y no esperamos algo que quizás no pueda suceder. Entonces, este también es el proceso de ventas y de obtención de clientes más allá de los conocidos. Como les dije, se obtienen clientes de una de todas estas maneras y se cierran de esta manera. Bien, obviamente pueden tener alguna tercera llamada que no es tan recomendable, pero pueden llegar a tenerlo. Traten de que en la llamada estratégica ya estén todas las personas que puedan llegar a tomar la decisión, porque si no están las personas que toman la decisión es muy difícil que se pueda llegar a vender, porque imagínense que si entra la llamada estratégica, por ejemplo, alguien que no tiene poder de decisión y la tarea de esa persona es explicarle a la persona que sí decide qué es lo que habló en la llamada, va a estar muy difícil que se cierre esa venta. Y algo que hacemos bastante hincapié muchas veces es que pueden vender sin saber el 100% de lo técnico, y esto es oro para las personas que recién están empezando y que sepan que no necesitan hacerlo todo solo. Hay dos opciones que tienen: vender sin saber el 100% y aprenderlo. Siempre es importante no dar una expectativa de tiempo muy corta a las personas, básicamente no prometerle que lo vas a hacer muy rápido si todavía no lo dominás, porque siempre suelen salir algún contratiempo, algún problema, cosas que tienen que ir mejorando, y lo van aprendiendo mientras lo van haciendo, siempre y cuando, ya les digo, quede esto en claro con el cliente. Y la segunda opción es que dentro de la academia se pueden asociar, pueden subcontratar a otras personas que quizás sí ya saben porque están hace más tiempo dentro de la academia, o porque la parte técnica es como su punto fuerte. Bien, incentivamos mucho a esto, a que publiquen si tienen conocimientos muy específicos dentro de un área, que lo publiquen. Y si tienen un cliente en un área que ustedes no tienen toda la información para cubrirla y quieren apoyarse de uno de los compañeros, también lo publiquen, porque va a haber personas que estén con ganas de ayudarlos. Bien, la manera de pensar esto es que ustedes son el puente entre el problema del negocio y la solución con IA. Bien, ustedes van a ayudar a estos negocios a que resuelvan sus problemas, ya sea que ustedes sean técnicos o no. Bien. Bien, entonces este sería casi todo el proceso de obtención de clientes. ¿Qué pasa después del primer cliente? Una vez que lo vendieron, aprenden a entregar bien ese servicio que eligieron anteriormente,
tienen que documentar el proceso, básicamente cómo lo hicieron, qué fueron las cosas que fueron necesitando, cuáles son los tiempos, cuáles son los pasos, quizás se equivoquen y tengan que pedir más información de la que necesitaban o pidan menos información de la que necesitan. Entonces todo esto lo pueden ir documentando para que después, cuando tengan que repetir el servicio, sea mucho más fácil. Bien, que ya la segunda vez que hacen ese servicio, que sea mucho más fácil, más rápido, más pulido de entregar, ajustan el precio y ni bien terminan de cerrar el primer cliente y de entregar el servicio o de empezar a entregar el servicio, crean un método de captación de clientes más predecible y escalable. Bien, llamar a muchas personas por día no es tan escalable como crear contenido en redes sociales que te puede hacer que lo vean miles de personas o millones en un día o en un par de semanas, o publicidad, que pasa más o menos lo mismo, de que pueden tener muchos ojos en poco tiempo con no tanto esfuerzo como estar llamando o estar yendo a eventos o contactando a sus conocidos. Bien, entonces una vez que venden el primero, si quieren tener algo que dure en el tiempo, tienen que tener un sistema de captación un poco más predecible. Bien. Y bueno, ya para cerrar, antes de mostrarles los recursos que estuve preparando, es un poco una visión más a largo plazo, que si quieren en una próxima clase la podemos ver más detallada, pero para dar un poco más de la visión y el camino, es cómo llegar a los 10.000 por mes, que es el objetivo que muchos quieren. Bien, entonces, hasta acá vimos cómo tener el primer cliente que les va a servir para ganar confianza. También, si siguen usando sus conocidos o si usan algún sistema de captación de los que les mostré, van a poder tener sus 3 a 5 clientes. Ahí van a validar que lo que ustedes están ofreciendo es un problema real y que son capaces de resolver este problema. Después, este servicio que ustedes crearon lo pueden como productizar, que básicamente es entregar el servicio de una manera más rápida, más productizada, que puedan entrar muchos clientes en poco tiempo y que no se les rompa todos los sistemas. Esto va a depender un poco del servicio que elijan, pero todo se puede productizar, algunas cosas más, otras menos. Así que después de vender un par de clientes, ya pueden productizar su oferta. Tienen un método de captación escalable, delegan la parte técnica para no tener que estar trabajando 16 horas por día y con esto ya van a escalar. Bien, entonces lo más importante para poder escalar es tener una oferta productizada, tener un método de captación estable y tener documentados sus procesos para que lo puedan delegar de la mejor manera. Bien, porque delegar sin tener un documento de cómo se hacen las cosas es un dolor de cabeza. Por mi experiencia propia ya lo he hecho y termino trabajando más que si lo hubiera hecho yo, que obviamente que es un esfuerzo que uno hace para el largo plazo, pero al principio si no tenés documentos de cómo se hacen las cosas de paso a paso, se vuelve un poco dolor de cabeza. Pero bueno, si esto les sirve, quizá todavía no estén en ese punto. Así que bueno, vamos paso a paso. Y un pensamiento final, por así decirlo, que es que traje es: una agencia de IA no es un freelance, sino es un sistema completo que vende, entrega y va creciendo. Y ahí sí es como pueden llegar a los 10.000 al mes sin que parezca una locura y pasa a ser un poco más matemático. Bien, sé que levantaron la mano, pero antes de eso voy a terminar. Les dije que tenía un pequeño regalo. Lo que hice fue pasar todo este paso a paso a un workbook, bien, para que ustedes lo puedan ir haciendo. El bloque 1, entender, elegir su solución, elegir el nicho, bien, con preguntas, cuáles son los problemas, su oferta, cómo crearla, cómo conseguir su primer cliente, todo un ejercicio para que ustedes puedan, pasando por todo el workbook, conseguir su primer cliente. Y además de eso, una guía de 7 días, con cosas, con acciones, que si lo hacen estoy seguro que van a poder conseguir ese primer cliente. Así que si están realmente comprometidos y con ganas de hacerlo, pueden seguir esta guía, que el objetivo de este reto de 7 días es que tengan su oferta,
que hablen con negocios reales, que tengan al menos una llamada agendada y entiendan cómo funciona una agencia día en la práctica. Bien, no busco que sea perfecto, no buscamos que tengan todo bien pulido y claro, sino que actúen y dejen de esperar a estar listos porque ese momento muchas veces no llega. Bien. Si llegaste hasta acá, espero que el video te haya gustado y servido. Lo que te toca ahora es ponerte en acción. Si querés los recursos que le ofrecía a mis alumnos, escribí un mensaje por Instagram y te los voy a enviar yo personalmente. Y si querés ver más videos como estos, seguime que voy a subir contenido más seguido.